El regalo llegó un miércoles. Y ese fue el día en que Hürrem Sultán entendió que alguien quería destruirla. Una caja de cedro, sellada con cera, perfumada. Llegó a sus aposentos antes de la oración del mediodía. Venía de Hatice Sultán, la hermana del sultán, la mujer más poderosa del palacio, después de Solimán mismo. Hürrem no la abrió. No de inmediato. Se quedó sentada, mirándola, porque ya sabía algo que el resto del palacio tardaría meses en entender. Ese regalo no era paz. Era una trampa. Al final de este video vas a entender exactamente qué había dentro de esa caja. ¿Por qué fue el error más costoso que Hatice cometió en su vida? Y cómo una sola decisión tomada en silencio destruyó a una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Para entender lo que ese regalo significaba, primero tienes que entender el mundo en el que llegó. El palacio de Topkapı en 1536 no era un lugar de lujo tranquilo. Era una guerra. Silenciosa. Sin espadas. Pero guerra al fin. El poder se movía en susurros. En regalos. En quién visitaba a quién. En qué día de la semana llegaba una carta. Y en ese mundo había dos mujeres que no podían existir en paz. Hürrem Sultán había llegado al palacio sin nada. Sin familia. Sin rango. Sin redes. Era una esclava rutena. Un regalo político. El sistema entero estaba diseñado para usarla como materia prima, no como jugadora. Pero Hürrem aprendió a leer el tablero mejor que nadie. Se convirtió en la esposa legal del sultán Solimán el Magnífico. Algo tan sin precedentes que mandó ondas de choque desde Viena hasta Persia. Y sobrevivió para contarlo. Hatice Sultán era la hermana de sangre de Solimán. Nacida en la púrpura. Criada en el palacio. Casada con Ibrahim Pasha, el gran visir. El segundo hombre más poderoso del imperio. Durante años, Hatice fue intocable. No necesitaba pensar en Hürrem. No necesitaba pensar en nadie. Tenía todo el sistema a su favor. Hasta que llegó 1536. Y todo cambió en una sola noche. El 15 de marzo de 1536, Ibrahim Pasha fue ejecutado. 13 años como gran visir. El hombre más poderoso del Imperio Otomano. Estrangulado mientras dormía. Por orden del propio Solimán. En una sola noche, la armadura de Hatice desapareció. Su esposo se fue. Su posición, su influencia, su red de protección. Todo. Y Hürrem Sultán, que había pasado años observando y esperando en silencio. De repente tuvo espacio para moverse. El regalo llegó 7 meses después de la ejecución de Ibrahim. 7 meses de silencio total de parte de Hatice. Sin apariciones públicas. Sin ceremonias. Sin registros en la corte. Imagínatelo. Un palacio en invierno. El Bósforo gris del otro lado de las ventanas. Una mujer que lo había perdido todo, sentada muy quieta en aposentos que, de repente, se sentían más pequeños. Y entonces envió la caja. Los miércoles en el protocolo otomano eran el día de la reconciliación. El día en que dos casas enfrentadas intercambiaban objetos como señal de que la guerra había terminado. Todos lo sabían. Las mujeres del harén, mejor que nadie. Que Hatice eligiera ese día específico, no fue accidente. Era un mensaje. Paz. Eso decía el gesto. Eso decía el día. Eso decía el perfume a agua de rosas y alcanfor. Pero Hürrem no lo leyó así. Llamó a Firial,
su esclava de mayor confianza. Le ordenó que abriera la caja. Adentro, un espejo veneciano. No un espejo cualquiera. Uno de los objetos más raros del mundo otomano. Marco dorado. Incrustaciones de turquesa. Cristal con ese tono verdoso característico de Venecia. Valía más que el salario anual de un funcionario del palacio. En la superficie, un acto extraordinario de generosidad. El tipo de regalo que le mandas a una reina. El tipo de regalo que crea una obligación social imposible de ignorar. Si lo aceptas, aceptas la reconciliación. Si lo rechazas, declaras la guerra abiertamente. Atise Sultán la tenía atrapada. Eso creía ella. Pero Hurrem notó algo más. Algo escondido en el empaque. Entre las hierbas que rodeaban el espejo había un pequeño manojo de semilla negra. Envuelta en lino sin teñir. Como si fuera una ocurrencia de último momento. En la tradición médica otomana, la semilla negra era un amuleto. Protección contra el mal de ojo. El tipo de cosa que le metes a un regalo cuando crees que el receptor está en peligro. O cuando quieres sugerir que está disminuido. Se lo mandabas a alguien a quien le tenías lástima. Hurrem se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró hacia abajo. Y tomó una decisión. Una decisión que Atise Sultán nunca vio venir. Hurrem no respondió de inmediato. Eso era parte del plan. En cambio, puso a trabajar a Zumrud. Zumrud era una esclava caucásica de 23 años. 12 años en el palacio. 12 años aprendiendo a ser invisible. Lo que significaba 12 años observándolo todo. Conocía qué habitaciones tenían las paredes delgadas. Sabía qué esclavas reportaban a quién. Conocía los ritmos exactos de quién visitaba a quién y cuándo. 2 días después de que llegara el espejo, Zumrud le trajo información a Hurrem. La información cambió todo. En las semanas antes de enviar el regalo, Atise Sultán había realizado 2 visitas privadas. No declaradas. No registradas. Pero observadas. Una visita a Hafsa Sultán, la madre de Solimán. La Valide Sultán. Una mujer en el último año de su vida, pero cuyo favor seguía siendo enormemente valioso. Una visita a Sauban Hatun, una Khan de alto rango con conexiones dinásticas. Sus hijos tenían una reclamación tenue pero real de consideración en la sucesión. 2 visitas. Ninguna declarada. Ambas a mujeres con influencia real. Hurrem lo entendió en ese momento. El espejo no era una ofrenda de paz. Era el primer movimiento de algo mucho más grande. Atise Sultán, despojada de Ibrahim, despojada de su posición como esposa del gran visir. Estaba reconstruyendo su red. Estaba recuperando relevancia. Y el plan era simple. Reconciliarse públicamente con Hurrem. Usar esa reconciliación como prueba de que seguía siendo importante. Decirle a toda la corte, miren. Hasta la esposa del sultán me respeta. Hurrem debía ser el espejo. Debía reflejar de vuelta la buena voluntad de Atise. Atise no le estaba ofreciendo paz a Hurrem. La estaba usando como herramienta. Y eso fue lo que selló su destino. La respuesta de Hurrem llegó un jueves. No un miércoles. Deliberadamente, no un miércoles. En el protocolo otomano, los jueves eran para la jerarquía. Los jueves eran cuando los subordinados rendían respeto a sus superiores. Elegir el jueves fue un mensaje sin palabras. Recibí tu gesto. No estoy aceptando los términos que implica. El paquete estaba envuelto en rojo imperial. El rojo que los otomanos llamaban KRMZ.
un color cuyo uso estaba técnicamente restringido a la casa imperial. Hurrem tenía derecho a usarlo. Era la esposa del sultán. Pero no había necesidad de hacerlo. Ese era el punto. Adentro, una alfombra de oración. Tejida a mano. Diseño de nicho mirab en azul medianoche y dorado. Obra de calidad museística. Objetivamente valía menos que el espejo veneciano. Simbólicamente, era devastadora. Una alfombra de oración era el regalo que le mandabas a alguien por quien rezabas. A alguien que necesitaba atención divina. A alguien cuyas circunstancias se habían vuelto precarias. Se la mandabas a alguien a quien le tenías lástima. Atise Sultán entendió. La habitación quedó en silencio. La esclava que entregó el paquete de repente encontró algo muy interesante en la pared del fondo. El duelo de regalos había terminado. Y Hurrem había ganado, sin declarar guerra. El embajador veneciano Bernardo Navajero, un hombre obsesivamente enfocado en quien tenía el poder real en el palacio, lo documentó en un despacho al doge de Venecia. Describió el intercambio como una declaración abierta, realizada con gran sutileza, de que no habría paz entre ellas. Navajero lo entendió perfectamente. Pero ni Navajero ni Atise sabían que Hurrem apenas había jugado el primer movimiento. El golpe real ya estaba en preparación. Y no tenía nada que ver con regalos. Zumrud sabía leer. No de manera oficial, eso habría sido registrado, controlado. Pero sí funcionalmente. Enseñada en secreto por una anciana en la lavandería del palacio. Una mujer que en otra vida había sido hija de un erudito, y que pasó 40 años fingiendo que olvidaba lo que sabía. Zumrud podía leer árabe y turco otomano. Y podía recordar todo lo que leía con una precisión que en la época se atribuía a dones espirituales. Años antes, a finales de la década de 1520, Zumrud había sido asignada brevemente a las salas de correspondencia de Hafsa Sultán. Solo 3 semanas. Por escasez de personal. Pero 3 semanas fueron suficientes. Leyó cosas que no debía leer. Y las recordó todas. Una de esas cosas era una carta. Una carta de Ibrahim Pasha, el difunto esposo de Atise, dirigida a la valide sultán. Escrita alrededor de 1529. Su contenido era explosivo. En ella, Ibrahim le pedía a Hafsa Sultán que intercediera con el sultán. Específicamente, para que devolvieran a Hurrem la posición apropiada a su condición. Lo que significaba degradarla. Sacarla de los aposentos que le habían dado. Restaurar la jerarquía que Ibrahim creía que Hurrem estaba desmantelando. Ibrahim Pasha había intentado hacer que expulsaran a Hurrem de su propia posición. Por escrito. Con nombre y apellido. Y Atise Sultán había estado casada con él durante todo ese tiempo. La pregunta nunca fue si Hurrem iba a usar esto. La pregunta era cuándo. ¿Y cómo? En enero de 1537, el archivo de Hafsa Sultán, muerta casi 3 años antes, estaba siendo reorganizado. Un archivo en reorganización es un archivo con controles temporalmente relajados. La carta fue recuperada. No sabemos exactamente cómo. Hurrem era cuidadosa con las cosas que más importaban. Lo que sí sabemos es que para enero de 1537, ella tenía la carta. Y la usó. No de manera directa. No abiertamente. Eso habría sido demasiado visible. Demasiado fácil de refutar. En cambio, le escribió a Solimán. Un fragmento de esa carta sobrevive en el archivo del Palacio de Topkap. No menciona la carta de Ibrahim por nombre. Describe cierto conocimiento que me ha llegado con respecto a los años del gobierno bendecido por tu padre,
que habla de la profundidad de ciertas lealtades y su verdadera dirección. Lenguaje de corte. Formal. Deliberadamente opaco. Para cualquiera que lo leyera sin contexto, inofensivo. Para Solimán, perfectamente claro. Tu gran visir intentó deshacerse de tu esposa. Por escrito. Y tú no lo sabías. Ibrahim ya llevaba meses muerto. Solimán ya había tomado la decisión. Hurrem no lo destruyó. Esperó que las circunstancias lo destruyeran. Y luego apareció con la evidencia que confirmaba que la decisión había sido correcta. Eso no es venganza. Eso es algo más sofisticado. Eso es hacer que un sultán confíe en ti como la única fuente de información verdadera en el palacio. Lo que le pasó a Atise Sultán después de 1536 está documentado, pero nunca del todo explicado en las historias estándar. No hubo juicio. No hubo castigo público. No hubo momento dramático en el que todo se derrumbara de golpe. Fue algo más lento. Y por eso más cruel. La disminución. Sus aposentos se redujeron. No de manera dramática, eso habría creado simpatía pública. En silencio. De la manera en que las habitaciones se encogen cuando nadie necesita mantener su tamaño simbólico. Su acceso a Solimán disminuyó. No fue prohibido. Solo, infrecuente. El sultán estaba ocupado. El sultán tenía muchas exigencias. Ella seguía presente en las ceremonias grandes. Seguía siendo atendida, provista. Pero la habitación donde se tomaban las decisiones se había vuelto más pequeña que el alcance de Atise. Eso no es encarcelamiento. Es algo más refinado. Es irrelevancia con buenos muebles. Despertar cada mañana en el palacio más lujoso del mundo. Con cada necesidad satisfecha. Y saber que el mundo gira afuera de tu ventana. Sin ninguna referencia a ti. Atise Sultán murió en 1538. Probablemente tenía entre 35 y 40 años. Su muerte fue silenciosa. Sin enfermedad documentada. Sin crisis política adjunta. Murió en el palacio. Fue llorada. Fue enterrada con los honores de su rango. Y prácticamente desapareció de la historia. Zumrud, la esclava invisible cuya memoria cambió el destino de dos mujeres, fue elevada. Recibió posición formal. Su propio hogar dentro del círculo de Hurrem. Vivió hasta sus 50. Firial, la esclava circasiana de 17 años que abrió la caja de cedro ese miércoles. Desaparece del registro en menos de 2 años. En el contexto del harén otomano, eso puede significar muchas cosas. Ninguna particularmente cálida. Aquí está lo que la mayoría de las historias no te dicen. Atise Sultán nunca fue el objetivo. El objetivo era más grande. Más paciente. Más preciso. Lo que Hurrem estaba construyendo, durante años, no era poder sobre Atise. Era confianza con Solimán. Cada movimiento, el espejo, la alfombra, la carta de Ibrahim, era evidencia de lo mismo. Yo soy la persona más confiable de este palacio. Mi información es precisa. Mi juicio sobre personas es correcto. Para 1537, había presentado ese argumento tan exhaustivamente, que ya no necesitaba ser presentado. Ella se había convertido en la habitación donde se tomaban las decisiones. Y Atise Sultán operaba con un mapa completamente equivocado. El error de Atise. Atise Sultán entendía las reglas del mundo en que vivía. Conocía el protocolo. Los gestos. El lenguaje del intercambio de regalos.
Ejecutó su primer movimiento correctamente según todas las convenciones de su tiempo. El mundo en que vivía había sido rediseñado en silencio. Ella leyó el mapa con precisión. Pero era el mapa de un territorio que ya no existía. La diferencia entre las dos mujeres. Atice Sultán operaba en el lenguaje del rango, el gesto, la negociación social. Tenía seguridad estructural toda su vida. Nunca tuvo que aprender nada más. Hurrem Sultán había llegado sin nada. Y había aprendido, por necesidad pura, cómo se mueve el poder en realidad. En contraposición a cómo parece moverse. Esa diferencia lo fue todo. Atice buscaba paz. Hurrem buscaba sobrevivir. No es lo mismo. Nunca lo fue. Hay una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza cuando pienso en esta historia. Atice Sultán ya había perdido a su esposo. Lo vio ejecutado por órdenes de su propio hermano. Pasó 7 meses en silencio total. Y luego, mandó un regalo hermoso. Envuelto en alcanfor y agua de rosas. Una ofrenda de paz. ¿Fue una trampa calculada? ¿O fue genuina? Creo que esa pregunta cambia todo lo que esta historia significa. Porque si Atice sabía lo que hacía, es una historia de 2 jugadoras y una que ganó. Pero si Atice realmente quería paz, es una historia de algo más oscuro. Es la historia de un sistema que tomó a 2 mujeres. Que en otras circunstancias tal vez simplemente habrían sido amigas. Y las convirtió en oponentes que solo podían hablar a través de regalos que significaban lo contrario de lo que decían. ¿En qué punto la inteligencia necesaria para sobrevivir en un sistema brutal se vuelve indistinguible de la brutalidad del sistema mismo? Hurrem Sultán es recordada 400 años después como una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Atice Sultán es una nota al pie. Definida principalmente por sus pérdidas. Ninguna de las 2 eligió el tablero en que jugaban. El espejo veneciano permaneció en los aposentos de Hurrem durante años. ¿Qué veía ella cuando se miraba en ese cristal ligeramente verdoso, con esa calidad casi onírica? No podemos saberlo. Pero lo conservó. Lo que dice algo. Un regalo. Un error. Y una mujer que nunca volvió a ser la misma. Si este video te hizo pensar, déjame tu respuesta en los comentarios a esta pregunta. ¿Crees que Atice Sultán sabía en lo que se estaba metiendo cuando mandó el espejo? ¿O genuinamente creía que era una ofrenda de paz? Porque yo creo que la respuesta cambia toda la historia. El siguiente video empieza donde este termina. El único momento en la década de 1540 en que el poder de Hurrem estuvo a punto de derrumbarse por completo. Una carta que Solimán nunca debió haber visto. Ya viene.